Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos otra de las apariciones del Señor resucitado. Fíjese que aquí iban 2 discípulos de Jesús, dudando realmente. Estaban ya en el 3er día, no sabían nada a propósito de Jesús, salvo algunos testimonios que habían recogido de las mujeres que habían ido al sepulcro, que decían que había resucitado, que no estaba allí, que el cuerpo no estaba en el sepulcro,
pero en ellos no había habido todavía una aparición del Señor resucitado. Y entonces conversaban entre sí y estaban tristes, pero lo importante realmente es que estaban dudando, no estaban seguros. Fíjense que la comprensión de ellos tampoco era una comprensión acabada, una verdadera comprensión de fe. Como ocurre con nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, qué lindo sería que me apareciese el Señor resucitado? Qué tendencia, ¿no? La tendencia humana de ver para creer. Pareciera ser que la fe no nos alcanza. Y sin embargo, la fe es suficiente. Y vivimos por fe. Y tenemos fe en el Señor. Esto confesamos, por lo menos cuando afirmamos ser verdaderamente cristianos. Pero parece que la duda todavía está. Y fíjense que en tanto todavía permanezca una sombra de duda, algún nivel de duda, la mirada espiritual nuestra sigue estando ofuscada. Y entonces no ve con claridad, no discierne. Si bien la luz del Señor está y la luz del Señor nos alcanza a todos en todo tiempo, parece que nosotros mirásemos mal. Y miramos desde la duda, desde la desconfianza a veces. No entendemos todavía, o no entendemos cabalmente. Fíjense, con el caso de María Magdalena que comentamos en evangelios anteriores, lo tenía frente a sí al Señor resucitado. No lo reconocía. Todavía algo de noche quedaba en ella, ¿no? Algo de noche en su alma, algo todavía de la vieja personalidad. Y en estos discípulos también, fíjese, uno de ellos se nos dice que era Cleofás, el marido de María, que había estado precisamente al pie de la cruz en el momento de la crucifixión. Y conversaban estos dos, iban ahí tristes realmente, y de pronto se les aparece Jesús. Pero no lo reconocen. Ahí está, ¿ve? La mirada no estaba todavía iluminada por una fe total, una fe plena. Se les aparece como un forastero, como alguien que, bueno, en el camino los encuentra, los ve que están así, medio con cara triste, y les pregunta qué les está pasando. Y bueno, lo que le dicen ellos es una humana respuesta, claro está. Claro, dice, tú eres el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe qué cosa. Que Jesús, profeta, un gran profeta, que hizo grandes señales, grandes milagros, habló como nadie, grandes palabras. Y fue crucificado, muerto por los sacerdotes, sumos sacerdotes, y prometió resucitar al tercer día, pero el hecho es que el tercer día todavía no sabemos nada de él, ¿no? Y entonces, claro, el forastero se puso a caminar con ellos, el supuesto forastero, Jesús. Y en el camino, ellos iban a Emaús, era un pobladito cercano a Jerusalén, acá nos dice una versión, unos 10 kilómetros más o menos, iban caminando, y durante el camino el Señor les iba aclarando las Escrituras. Y comenzando desde Moisés, nos dice acá el relato de Lucas, y pasando por todos los profetas, todo lo referido al Mesías, a Jesús, todo lo que hablaba, y era mucho, y es mucho, y lo vemos en la Escritura. Y hay que conocer bien la Escritura veterotestamentaria, hermanos, el Antiguo Testamento. Lo decía San Jerónimo, no se puede reconocer bien a Jesús si no se conoce bien el Primer Testamento, el Antiguo Testamento. Les aclaraba la Escritura. Y durante el camino, fíjese, durante el camino se nos van abriendo las Escrituras y vamos viendo con mayor claridad todo lo que es referente a Cristo y que Cristo es finalmente la totalidad. El hecho es que llegaron de esta manera, llegaron a donde iban, a Emaús, y era tarde ya, por manera que los dos viajeros, los dos caminantes, digamos, le ofrecieron hospedaje al forastero, le dijeron, bueno, quédate con nosotros porque es tarde ya, y bueno, come con nosotros. Y bueno, él hizo ademán de seguir de largo, pero finalmente se quedó con ellos. Y entrando ya en el recinto, sentados a la mesa, entonces Jesús tomó el pan
hizo la bendición y lo partió y lo repartió con ellos. Y cuando recibieron el pan, ahí se les abrieron los ojos. Ahí el ojo que ve, el ojo del corazón, el ojo de la fe, ahí se abrió. Y ahí lo reconocieron. Ahí lo reconocieron. Igual que María Magdalena, igual que tantos otros que en principio les cuesta, a todos nos cuesta reconocer. Fíjese, reconocer al Señor a través de la palabra, y muchas veces no lo reconocemos. Y por ahí leemos la palabra, insistimos en la lectura, la meditamos, pero todavía no. Y en la Eucaristía, cuando usted va a la mesa eucarística, a usted se le abre el ojo, lo ve al Señor resucitado, ve la presencia de Jesús, del Cristo sacramentado, lo ve ahí, lo recibe usted, como Él se aparece en cuerpo, alma, sangre y divinidad, cuerpo, alma, sangre y divinidad, en plenitud aparece. Y ahí, claro, la actitud es propia de nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando vemos al Señor, que cuando aparece el Señor resucitado? Y el gesto espontáneo es abalanzarse, abrazarlo, Señor, Maestro, etc. Pero el Señor se fue de ellos, va más allá siempre. ¿Qué le dijo a María Magdalena? Todavía no me toques, no he ascendido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de ustedes. Tenía que ascender el Señor. Está bien, a usted se le aparece resucitado. Con esa aparición usted tiene ya la prueba concreta, definitiva, de la resurrección del Señor. ¿Nosotros lo creemos por fe? Sí, pero tenemos muchas maneras de verlo. Por ejemplo, acá, la palabra. Fíjese lo que comentaban los discípulos, ¿no? Después cuando quedaron solos. ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando durante el camino nos abría las Escrituras? ¿A usted no le arde el corazón cuando en el camino de la fe, a medida que usted va examinando bajo oración la Escritura Sagrada, no le arde el corazón cuando advierte la presencia de Cristo ahí? Esta es una experiencia que podemos vivir todos los cristianos, ¿eh? Fíjese, usted va al servicio, va a la misa, usted escucha la palabra, usted está en la mesa de la palabra, la escucha, tiene que escucharla, hermanos, ¿eh? No hay que llegar tarde a la misa, solamente para la Eucaristía. Escuche la palabra, ¿eh? Y preste mucha atención. Y después cuando vaya a la mesa eucarística, vaya así, con un corazón de fe. Porque es la única manera en que usted lo va a reconocer, ¿eh? Si usted va dudando, a usted le parece, bueno, voy a cumplir porque, bueno, después me voy corriendo porque tengo algo que hacer. No, no le sirve eso, ¿eh? Ahí sigue oscurecida la visión suya. Todavía no es una verdadera visión de fe. El Señor organiza todos los medios, los instrumentos para que usted advierta su presencia. Ahora, claro, si usted mira para otro lado, si su interés no está puesto concretamente en la resurrección del Señor, si usted lo cree simplemente como un enunciado de un artículo de fe, bueno, con eso no va a ninguna parte, ¿eh? Con eso por ahí sigue dudando y sigue caminando y sigue buscando cosas que no va a encontrar mientras usted no transite por el camino correcto, por aquel por el cual lo guía el Espíritu de Dios, para mostrarle las cosas que tiene que ver, y ver con claridad, sancionando toda duda, para que su fe concreta realmente lo justifique, y se sienta como tal, justificado, delante del Señor de la vida, del Maestro, del único, del Jesús resucitado. La resurrección es la base de nuestra fe, hermanos. Si no creemos que hay resurrección, entonces, bueno, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía nuestra supuesta fe es vana. Si creemos en la resurrección, creemos que Cristo resucitó. Y la prueba cabal de que Cristo resucita es que usted verdaderamente cree que Cristo resucitó. Y finalmente va a verlo resucitado. No busque primero ver para después creer. No, primero crea en serio, crea verdaderamente. Después va a ver lo que usted cree.
El Señor no se tarda en darle pruebas suficientes y crecientes realmente de su resurrección. Pero seamos perseverantes, transitemos ese camino por el cual el Señor nos va guiando. Y finalmente llegaremos, sí, a Emaús y más allá, a donde fue el Señor, ¿a dónde? Y finalmente a la gloria, a la casa del Padre, a la posesión del reino de la vida, plena posesión. Ya lo tiene como anticipo, si su fe es cierta, claro está. Si usted verdaderamente cree. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando, como bien decías, muchos de nosotros estamos como los caminantes de Emaús. Pensamos que con la muerte del Señor todo acabó. Y nos ponemos tristes, desilusionados, sin esperanza. Pero el Señor se hace presente y si estamos con los ojos del corazón atentos, lo podemos descubrir y como los discípulos de Emaús podemos regresar con alegría y con el gozo de querer compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Totalmente de acuerdo, Patricia. Y fíjate que los mismos caminantes, una vez tenida esta visión del Señor, ¿qué hicieron? Se pusieron de nuevo en camino, pero esta vez hacia Jerusalén. Y ahí se encontraron, sí, con los 11 discípulos, contaron sus experiencias, los discípulos también, bueno, tenían, sí, la versión de las mujeres que lo habían visto, que habían tenido visión de ángeles, que el Cristo había resucitado, y ellos contaron lo suyo. Y es bueno comentar esto entre nosotros, los cristianos, que cada uno, bueno, comparta con el otro su experiencia cristiana, así nos enriquecemos todos recíprocamente. Hermanos, es bueno esto, pero que nuestra conversación sea esta, no pasemos después a hablar de otros temas. Detengámonos en esto, en la visión de Cristo resucitado, en Cristo resucitado, Pascua. Estamos en esta octava de Pascua, estamos ingresando al tiempo pascual, el Señor ha resucitado. Bueno, este es el tema. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de resurrección, tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser fiel al testimonio de este Espíritu y de Él recibimos toda la verdad que nos envía el Señor, que tú nos envías desde el Padre, Señor. Y queremos recibirla y lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.